Bueno, hoy nos toca ver la unidad 3, protocolo a seguir en prótesis fija ahora, ¿ya? El tema que nos toca es control de fluidos y tratamiento de los tejidos blandos en prótesis fija. Para comenzar nuestro trabajo con prótesis fija, ustedes saben que tenemos que tener una buena impresión con la que vamos a trabajar. Entonces debemos eh, tener un buen material, una buena cubeta, sacar, ¿no ve? Lo mejor, un modelo lo más exacto que podamos para que tengamos los pilares donde vamos a realizar nuestro trabajo definitivo, para realizar nuestras coronas, nuestras carillas, dependiendo de lo que vamos a realizar en el paciente, ¿ya? Para esto, como dice el tema, debemos saber manejar los tejidos blandos, especialmente cuando vamos a realizar la toma de impresión, cuando ya hemos terminado el tallado de nuestra pieza dentaria. Entonces nosotros tenemos que, eh, digamos, aspirar bien, tener un campo operatorio totalmente limpio para que podamos realizar nuestra impresión perfectamente. Pero para esto necesitamos unas ayudas, unas cosas, unos elementos que nos ayudan para poder lograr esto. Y para realizar esta impresión en prótesis fija necesitamos primeramente anestesiar al paciente. ¿Ya? Vamos a anestesiar infiltrativamente, no necesitamos hacer tronculares ni técnicas ¿no ve? Muy profundas, porque solamente necesitamos las partes de los cuellos gingivales que estén anestesiados. Entonces ustedes van a proceder a anestesiar, después vamos a colocar esta goma, este aislamiento que se llama Optragrade, que vienen en diferentes tamaños, que viene 1, 2, 3, dependiendo del tamaño de la boca del paciente, ustedes van a comprar, o caso contrario, ustedes pueden aislar también en el sector anterior donde ustedes van a colocar la corona o van a tomar la impresión de la parte de la corona. Ya les voy a enseñar cómo es lo que se hace aislamiento por sectores para que ustedes puedan ver cómo es lo que van a proceder a hacer, ¿ya? Entonces tienen que tener un suctor, tienen que tener rollos de algodón, haber tenido un campo limpio para que ustedes puedan tomar medidas para poder controlar esos fluidos que tienen tanto la saliva como los fluidos dentro del surco gingival, donde ustedes necesitan impresionar ahora para que sea una corona perfecta y tenga una solución de continuidad y no sea una corona por donde pueda filtrar alimentos y comienzan ¿no ve? A destruirse la pieza dentaria. Entonces ustedes tienen que tomar todos esos puntos en cuenta. El manejo de los tejidos blandos y la toma de impresión definitiva, como les decía, los rollos de algodón, vamos a colocar en las arcadas, ya sea en vestibular o en lingual, los rollos de algodón absorbentes para que no nos filtre saliva. También nos vamos a ayudar con los suctores de saliva, y hay unos suctores más finos como para endodoncia que también se usan para el lugar donde ustedes quieran digamos, quitar ¿no? la saliva o los fluidos que se encuentran en esa parte. Para esto tenemos como vemos aquí, aspirar el gran volumen ¿no ve? De la saliva, el eyector, como les decía, para que no entre. Después de haber hecho nuestro aislamiento, podemos aislar de esta manera como tenemos en la fotografía, o también como esta imagen que tenemos aquí, que podemos en la mano izquierda, podemos, para que no nos entre saliva y podamos ver perfectamente las piezas dentarias donde vamos a realizar. Aquí tenemos que tomar muy en cuenta los pacientes, especialmente los adultos, a veces las personas como los hipertensivos que toman la cloridina, que no existen las contraindicaciones, ¿no ve? Que nos impida tomarles a ese tipo de pacientes, pero eso hace que salive mucho el paciente. Igual que los anticolinérgicos,
que son las pastillas que toman especialmente los pacientes ancianos que tienen cardiopatías, que tienen glaucomas, que es especialmente para los sistemas nerviosos, en caso de pacientes que tienen Parkinson o pacientes que son extremadamente nerviosos toman este tipo de medicamentos, pero salivan demasiado. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta esos tipos de pacientes para prever y tomar todas las medidas para poder tomar su respectiva impresión. ¿Cómo vamos a manejar los tejidos blandos y vamos a tomar nuestra impresión definitiva, que es lo que nos interesa, para poder trabajar, ¿no?, sobre nuestra impresión después de que hemos terminado el tallado de los márgenes, de todo, hemos realizado el tallado de nuestra corona o de nuestra carilla? Entonces nosotros tenemos que desplazar la encía evitando de que exista sangrado ni exista fluido del surco gingival, y la ausencia de una lesión. Tenemos que no tenga que tener una lesión irreversible de la encía cuando ustedes vayan a colocar su hilo retractor, que no tengan efectos desfavorables después de que ustedes han retirado su hilo. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta que tienen que hacerlo lo más delicadamente posible para que no exista un sangrado a nivel del surco gingival y ni tampoco que ustedes rompan la encía, que les va a perjudicar posteriormente a colocar y a tener un buen terminado de su corona, ¿no? Y para esto aquí vamos a ver sobre el hilo retractor. Tenemos de diferentes marcas los hilos retractores, tenemos de la marca Rueco, de Ultraden, depende de dos ceros, tres ceros, cuatro ceros, dependiendo el grosor y también el surco que vamos a tener, ¿no ves? Dependiendo, ustedes van a ver qué hilo van a colocar. Estos materiales, nosotros el hilo retractor, para que no exista sangrado, ustedes tienen que colocarlo en un agente hemostático, ¿ya? Podemos colocar aquí en soluciones astringentes como los sulfato ferroso o cloruro de aluminio, que son hemostáticos, que hacen que no exista sangrado a nivel del surco gingival. Ustedes van a colocar su hilo retractor, sus pedacitos, ¿no es? Su pedazo de hilo, durante 15 minutos en eso para que absorba, y vamos a colocar, vamos a llevar a la boca para proceder a la separación, ¿no?, de la encía, para que exista un espacio entre el surco gingival y pueda entrar nuestro material de impresión hasta el lugar donde han tallado, para que tenga una buena solución de continuidad y no exista un empaquetamiento y un mal terminado de su propio trabajo. Aquí tenemos de la línea Ultraden todos los grosores de hilo. Y tenemos la espátula de Fisher o la espátula para hilo retractor, que se la conoce comúnmente. Esta espátula, la de Fisher, en vez de esa cabecita, tiene una parte alargada, que también se la usa para colocar el hilo retractor. Y ustedes van a proceder, cortan el pedacito, en un vaso DAPEN colocan su hemostático, y van a proceder a colocar en la cavidad, en la pieza dentaria donde ustedes van a realizar la impresión para que tenga un buen terminado, ¿no?, después de haber realizado su respectivo tallado. Como ya habíamos hablado del sulfato férrico o cloruro de aluminio, que estos disminuyen los fluidos gingivales. También en caso de que no tengan esto en su consultorio, ustedes pueden usar también anestesia. La epinefrina también nos ayuda a que exista, ¿no ve? Que no exista sangrado. Podemos colocar también la epinefrina para poder colocar nuestro hilo retractor. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? No, doctora.
Bueno, continuamos entonces. Entonces, aquí vamos a ver, bueno, esas dos soluciones son las que se usan, esas tres soluciones, para en caso de que ustedes tengan sangrado o tengan bastantes fluidos a nivel de del surco gingival, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se procede a colocar el hilo retractor. Cuando es una corona, ustedes se corta la medida que sea suficiente como para rodear el diente, se sumerge en una solución astringente y se exprime el exceso con una gasa. Y se emplea con un hilo, digamos, se coloca desde la parte distal. Ustedes comiencen en la parte distal y comienzan a redondear hacia mesial y después terminan en la parte lingual hasta terminar digamos, en la circunferencia de la pieza dentaria que ustedes quieren colocar el hilo retractor y cortan el excedente para que no quede nada excedente y meten esas puntitas que quedan bien metidas dentro del surco. No estén dejando afuera nada para que ustedes tengan un buen terminado hasta la parte lingual, hasta donde termina su hilo retractor para que puedan tener un buen terminado. Como les digo, lo pueden hacer con la espátula de Fisher o con la espátula que es para hilo retractor para que puedan colocarlo, ¿no? Aquí podemos ver la colocación del hilo retractor, empujan dentro del surco en la superficie mesial del diente donde debe introducirse, ligeramente se va al surco distal. Aquí habla el diferente que les estaba diciendo, cuando se hace carillas, se hace especialmente de la parte distal a la parte mesial, pero aquí habla de que se habla de la parte mesial, ¿no? Hacia la distal y rodean toda la pieza dentaria. Y aparte de eso, depende de la comodidad de cada uno de ustedes, de cómo lo hagan de la mejor manera posible. Ven cómo se agarran los hilos por los extremos y ustedes van empaquetando el hilo en el surco gingival. Cuando el hilo se coloca subgingivalmente, el instrumento debe apretarse ligeramente hacia la zona donde se está colocando. Ustedes no tienen que presionar demasiado porque ahí es donde ustedes producen el sangrado. Cuando van a tomar la impresión no les va a influir mucho, ¿no? Claro que es lo que nosotros queremos lograr es que no exista ese sangrado ni ese fluido, ni tampoco que pase saliva para que puedan tomar una perfecta impresión. Lo que tenemos que hacer cuando vamos ya a cementar, ahí sí o sí tenemos que evitar de que exista sangrado, ni exista saliva, ni nada para poder cementar correctamente, ¿ya? Aquí vemos, colocamos, ¿no? Todo el hilo, se continúa la colocación en el extremo distal hasta que, digamos, esté completamente metido en el hilo, ¿no? Si el instrumento se mantiene paralelo al eje longitudinal del diente y el hilo retractor se presiona contra la pared del surco y se sale del surco. El exceso de hilo se corta, tienen que cortar para que no esté ahí impidiendo que cuando tomen su impresión les perjudique en esa parte de la pieza dentaria que ustedes van a colocar la corona. Aquí podemos ver la técnica del doble hilo. Se hace para que exista un mejor terminado, especialmente de las coronas, para que ustedes puedan impresionar perfectamente hasta el fondo del surco. Cuando ustedes ya han esperado unos 15 minutos después de que han colocado ese hilo retractor, ustedes se proceden, sacan los dos hilos y a veces pueden sacar un hilo y dejarlo el otro, porque al colocar ya la mezcla de silicona en la otra, ustedes van a ver que queda ya el hilo en la impresión, el segundo hilo queda en la impresión, se sale con la impresión cuando ustedes ya están tomando, ¿ya? Otra forma de tallar, ¿no? Las encías, para a veces generalmente los que hacen cirugía prefieren cuando las encías son muy largas o tienen, entonces eliminan con la electrocirugía, como ven aquí en el cuadrito de abajo del izquierdo, ahí tienen unos puntas con sus ganchitos
esos ustedes tocan la encía y hacen un corte sobre la encía para tallar el borde gingival. Entonces, para poder colocar la corona, porque como ustedes saben, la que se llama la encía vuelve a regenerarse, ¿no ve? Y la ventaja que tiene este tipo de electrocirugía es que al cortar no produce sangrado, entonces ustedes pueden tallar de la mejor manera posible su trabajo, ¿no? Para tomar nuestra impresión definitiva, tenemos que tener materiales que no sean tóxicos, que no sean irritantes, olor y sabor que no sea desagradable, que tenga buenas características, una estabilidad dimensional duradera, que tenga, ¿no?, el suficiente tiempo el de trabajo, el profesional y suficiente vida útil en el almacenamiento. Dentro de estos materiales de impresión tenemos la silicona por condensación y la silicona por adición. Estas siliconas son el polidimetilsiloxano y el etilsiloxano estaño, que tienen, ¿no?, su base y su catalizador. Estos tienen base y base y catalizador, que digamos, el catalizador actúa sobre la masa pesada y también sobre la masa liviana para la segunda impresión. Y ustedes pueden ver que tiene un tiempo de trabajo de 6 a 8 minutos para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera posible. Entre las siliconas de adición tenemos la polivinilsilosano, que tiene una buena estabilidad dimensional, una buena condensación al mezclarse, es fácil de manipular, tienen un color y un sabor neutro, pero la desventaja de este material es que es bastante caro. Ustedes el que pueda usarlo también lo usa, ¿no? Y en caso de no tener eso, también puedes usar un alginato, que ahora vienen los alginatos siliconados que podemos también usar, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos la silicona, tenemos la silicona fluida que viene en cartuchos de la 3M. Ustedes ya tienen su impresión previa, la primera impresión, y de ahí toman ya con la impresión, con la liviana, para tener, ¿no?, mejor detallado su impresión, para tener, para ustedes que sus coronas que van a realizar tengan un buen acabado. Ese es el fin de lograr con este tipo de impresiones, para poder tener un buen acabado y un buen cementado y no tenga una solución de continuidad, ¿ya? Tenemos la técnica de 2 tiempos, como vemos en la anterior. Esa es una técnica de 2 tiempos que también la podemos hacer. Aquí vemos que consiste en realizar una impresión preliminar con el material y luego se hace una segunda impresión con el material, con la fluida, ¿no? Aquí podemos ver cómo es la técnica. Aquí tenemos la pesada, tomamos la impresión y de ahí colocamos la silicona fluida para tomar la segunda impresión y poder tener, ¿no?, lo más correcto posible. La técnica a un tiempo es, aquí podemos ver, colocamos la silicona liviana en la cavidad bucal, o podemos también colocar las dos en una sola impresión y van a colocar a la boca. Pero mejor es que ustedes coloquen, como vienen los cartuchos de silicona, ustedes colocan en todo el lugar donde van a impresionar, donde necesitan tener el mejor detalle posible, y colocan la masa pesada para tomar la impresión, y eso sería una técnica de un solo paso. Aquí vemos también, como les digo, podemos colocar en la pieza dentaria, en las piezas que ustedes van a hacer, ¿no ve? Las coronas o las restauraciones que ustedes van a hacer. Entonces ustedes mezclan la pesada y van a realizar. Es mejor cuando ustedes van a tomar este tipo de impresiones, como pueden ver en la imagen de la derecha, tiene una cubeta individual para el paciente, entonces ustedes van a tener una impresión más correcta y no va a dañar la encía ni la mucosa, ni nada, entonces ustedes pueden impresionar. Ya de eso tienen que tomar en cuenta, que
es mejor a veces hacer una cubeta individual para paciente, porque a veces cuando hacemos con otro tipo de cubetas, al presionar, lastimamos el fondo del surco o algún lugar de la pieza no ha impresionado bien porque no entra bien la cubeta, o caso contrario, ustedes tienen que cuando vayan a elegir la cubeta con que van a tomar la impresión, tener, ¿no?, una cubeta que cubra todo y que no tenga ninguna, digamos, ningún diente o ningún lugar que quede sin impresionar para que ustedes tengan lo mejor una impresión, ¿no? Aquí vemos cómo salen los, el tallado que ustedes han realizado. Aquí vemos en la imagen de arriba cómo se coloca la silicona liviana para tomar la impresión, y vemos que tiene un buen acabado para que ustedes vean cómo es lo que se tiene que ver para que sus coronas entren perfectamente y tengan ese acabado que tiene esa orillita, ese margen de su impresión. Así tiene que terminar su margen de su tallado, de su pieza, el terminado de su corona tiene que estar así como están esta impresión. Entonces, cuando ustedes vacíen este modelo, ustedes tienen que tomar en cuenta que el modelo tiene que cumplir, tiene que estar perfecto como está su impresión para que ustedes puedan reproducir eso y colocar en la boca, porque a veces ustedes hacen las coronas, llevan a la boca y no cumple, no tiene esa solución de continuidad, ese perfecto sellado marginal que tiene que tener una corona para que ustedes puedan cementar esa corona. A veces tienen que volver a hacer, o a veces le aumentan acrílico en ese lugar donde no tiene eso. Entonces ustedes, con las coronas que ustedes hagan, tienen que estar perfectas, no tienen que aumentar, ni tallar, ni disminuir, nada. Ustedes tienen que sacar del modelo y colocar en la boca sin hacer el desgaste. Ustedes como ya estamos viendo, hemos visto el articulador, ustedes con todas esas cosas, ustedes tienen que ayudarse para poder tener, digamos, los materiales, las mejores impresiones, lo más perfecto posible para poder adaptar a la boca del paciente y sin tener imperfecciones y no necesitar volver a realizar la corona, o que está chueca o que está mal adaptada o no tiene el borde gingival un perfecto sellado. Entonces ustedes tienen que verificar bien eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos.